pionera en un deporte para hombres. Consiste en levantar pesas. La operación de las dos rodillas fue con 18 años. Yo compito, gano mis 3 medallas de oro. Esa plaza olímpica es mía y no me la puede ganar nadie. Viví 10 años en el centro de alto rendimiento. La Villa Olímpica es una ciudad. Ahí estaba Alex Correcha, estaba Albert Costa, Sánchez Vicario. Tú los conocías única y exclusivamente pues, de verlos jugar en la televisión. Isabel Fernández, no la medalla de oro. Qué emoción. Y cuando llegó a la Villa Olímpica, todos le hicimos un pasillo. Nos hizo sentir a todos los españoles que estábamos ahí como ganadores, ¿no? O sea, con las hermanas Williams, vinieron en Australia. Fue un tema de principios, de lealtad. Y en una conversación con mi madre fue lo que me hizo tomar la decisión de comprarlas. Hacer lo que te ha gustado siempre, vivir ese sueño. De los 10 años en un gimnasio no sabía lo que era, pues eso, correr al aire libre, a ser juez en unos Juegos Olímpicos. Otra vez, olímpica, estoy preseleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de París. Si quieres algo en tu vida, lo que hay que ser es constante. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a Mónica. Es un placer tenerte aquí y estoy encantado de que estés aquí con nosotros. La que estoy encantada soy yo de estar aquí delante de ti. Bueno, antes que nada, cuéntanos quién es Mónica y por qué Mónica se dedica a lo que se dedica. Bueno, madre mía, me tengo que presentar yo. Mónica Carrió. Es Mónica Carrió. importante eso de decir Mónica Carrió, porque el apellido me acompaña allá donde voy. De hecho, cuando era pequeñita, en un colegio de monjas donde yo estudié, era la Carrió, no Mónica, porque habían 3 Mónicas en mi clase. Así que casi la historia, si quieres, podemos empezar desde ahí, que en Perfecto. vez de Mónica, era Mónica Carrió, la Carrió. Carrió. Pues Sí. cuéntanos, ¿quién es Mónica Carrió? La Carrió y por qué Mónica hace lo que hace. Bueno, pues yo ahora mismo tengo 47 años y sobre todo por lo que me reclaman es por ser pionera en algo en lo que no se conocía que era un deporte para hombres. Estamos hablando del deporte de la halterofilia. Para quien no conozca el deporte de la halterofilia, ahora se conoce mucho más gracias a una modalidad que se está expandiendo no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que es el CrossFit. Y la gente conoce la halterofilia por el CrossFit. Así que desde aquí agradezco a todo el mundo que practica el CrossFit y que gracias al CrossFit conoce la halterofilia. La halterofilia consiste en levantar pesas. Gana el que más levanta. Pero en la época en la que yo empecé, que como he dicho tengo 47 años y yo empecé a practicar con 10, no había mujeres. ¿Por qué no había mujeres practicando halterofilia? Porque era un deporte que solamente se relacionaba con que era un deporte para hombres. Así que ese es un poco el comienzo de quién es Mónica o por qué está aquí Mónica. ¿Y por qué empezaste en el tema del levantamiento de pesas? Pues bueno, yo soy de Alcira y siempre digo que en todos los pueblos, hasta en el pueblo que pueda haber 10 habitantes, hay una portería de fútbol o una cancha de baloncesto. Pero es muy difícil encontrar un gimnasio con pesas. Entonces yo tuve la suerte que en Alcira había un gimnasio de halterofilia. Por aquel entonces era un pabellón grande donde yo iba a jugar baloncesto con mi hermana y la halterofilia se practicaba en un habitáculo pequeñito dentro de lo que era el pabellón. Y yo cuando terminaba de entrenar, como me gustaba mucho el ruido de las pesas caer, iba a ver cómo entrenaban. Claro, ahí veía también a mi hermano entrenando. Pero sobre todo, pues eso, me llamaba mucho la atención lo que eran los movimientos técnicos de la arrancada, del dos tiempos, que si queréis luego hablamos sobre eso, sobre lo que es la halterofilia y en qué consiste. Y bueno, pues yo era muy pesada porque a mí me gustaba tanto que iba todos los días por allí. Y mi entrenador, que fue un visionario del deporte femenino, fue el que me animó a que empezara a hacer halterofilia. Pero te puedes imaginar lo que pasó cuando fui a mi casa y pedí permiso a mis padres para poder hacer halterofilia. ¿Qué crees que pasó? Bueno, supongo era una de las preguntas que tenía, si desde pequeña siempre te han apoyado tus familiares o gente de tu alrededor, o siempre ha sido como mal visto de que la mujer, en este caso el sexo femenino, se dedicara a eso.
Pues eso fue lo que pasó, que llegué a mi casa y cuando dije que quería hacer halterofilia, a mis padres no les hizo mucha gracia. De hecho, bueno, claro, no había mujeres que practicaran ese deporte, era un desconocimiento total de lo que era el trabajo de la fuerza y en lo que podía influenciar en el cuerpo de una mujer. Pues por aquel entonces una mujer que practicaba deporte con pesas se le llamaba marimacho. Total. Entonces, desde un primer momento ellos no eran partidarios de que yo hiciera halterofilia. Pero bueno, la vida me ha demostrado que soy constante y que todo lo que te propones se consigue con constancia. Y eso fue lo que yo hice, continuar ahí yendo al gimnasio hasta que un día, como te estaba diciendo, mi entrenador, que vuelvo a repetir que fue un visionario del deporte femenino, fue el que dijo, mira, yo era una chica alta y delgada, a pesar de que tenía 10 años, y para ponerme a la altura de mis compañeras de clase, pues iba encorvada. Y claro, eso era algo que les molestaba mucho en mi casa. De hecho, mi madre ya me había amenazado con que me iba a poner unos tirantes para que fuera erguida. Y entonces él dijo, si haces estos ejercicios, te aseguro que vas a ir recta. Y ya ves tú, por aquel entonces, maquinaria de musculación en un gimnasio de halterofilia como que no había. Y simplemente me puso en el marco de una puerta a que hiciera un poco los movimientos para fortalecer el pectoral Pecho. y la espalda, los músculos de la espalda. Y allá que cuando llegué a casa con mi hermano, porque mi hermano hacía halterofilia, Ujú. y dijimos a mis padres, Mónica ha hecho unos ejercicios para ir recta. Fue la manera de convencerles para que me dejaran hacer halterofilia. Entonces, a partir de ahí, oye, ¿y si hace halterofilia, Mónica conseguirá ir recta? Vamos a poner. Sí, sí. Claro, hoy en día hay muchos estudios, bueno, se sabe que la corrección postural se gana, pues eso, haciendo ejercicios de musculación y para perfeccionar la ergonomía de las personas, ¿no? Ujú. Pero por aquel entonces el desconocimiento era total y fue una de las cosas que hizo convencer a mis padres para que pudiera empezar a practicar este deporte. Lo que ellos no se imaginaban era que un año después me iban a estar acompañando a mi primer campeonato a nivel nacional en la capital de España. Eso ya no se lo imaginaban ellos. Ya con 11 años ya competiste. Sí, con 11 años ya me fui al primer campeonato. Entonces había muy pocas mujeres en España que hacían halterofilia. Organizaron un campeonato, era un campeonato nacional, pero al mismo tiempo invitaron a las mujeres de Portugal para que Ujú. todas juntas, pues bueno, pues empezáramos ahí a hacer un poco de fuerza Para ser más, ¿no? Un para ser poco. más, sí, sí. Sí, además recuerdo que éramos poquísimas y las demás levantadoras de aquella época, que a mí me parecían tan mayores, tenían 17 y 18 años. O sea que imagínate, yo con 11 añitos y con chicas de 17 y 18 años levantando pesas. Ya bueno, con 11 años fue mi primer campeonato en Madrid, que ya digo que me acompañaron mis padres. Y al año siguiente me clasifiqué para el campeonato, entonces se decía, de la Comunidad Económica Europea. Y fue la primera vez que estuve un mes fuera de mi casa, que reconozco que aquello fue muy duro. No es lo mismo irte de campamento, ¿no? Con tus amigas y demás, que irte un mes fuera de casa, sin tu familia, a Madrid, con mujeres más mayores que tú, que ya digo, o sea, ahora vemos a bueno, yo por lo menos veo una niña de 17 años y digo, es una niñita y para mí eran tan mayores. ¿Y competís todos igual? Aunque es bueno, háblanos un poquito de la halterofilia, cómo funcionan los Sí, campeonatos, porque hay mucho desconocimiento. De hecho, yo me encantan los deportes y no tengo, eh, no sé nada prácticamente de halterofilia, no sé cómo se compite, si hay como un mínimo de levantamiento de este peso y un máximo, o cómo se hace. pues por aquel entonces, como las mujeres empezábamos, la barra, o sea, la barra era la misma tanto para hombres como para mujeres. 20 La, kilos. la barra de halterofilia, la olímpica, con la oficial con la que se compite, pesa 20 kilos. Ujú. Y tenía o sea, la misma grosor, todo igual, la misma barra para hombres y para mujeres. Entonces, la diferencia que había
por aquel entonces de competir hombres y mujeres eran las categorías de peso corporal, que ahora sigue siendo así, no eran las mismas categorías. Había incluso, si mal no recuerdo, una categoría que era inferior a la que competían los hombres. En mi época, la primera categoría de peso corporal de las mujeres era 44 y la primera de los hombres era 52 kilos. ¿Vale? Sí, algo Eso del peso corporal el peso, como como si el fuera el boxeo, judo, ¿no? sí, el Exacto. boxeo, exacto. La halterofilia funciona por categorías de peso corporal y por edad. O Ujú. sea, tanto en la categoría masculina como en la femenina hay unas categorías de peso corporal y hay estudios que dicen que dependiendo de lo que tú midas, debes de estar en una categoría o en otra. Es muy raro ver a una persona que mida 1,80 y que esté en la categoría de 59 kilos. Lo normal ¿Por es, altura o por peso? es por altura, es por altura, quiero decir. Una persona que mide 1,70, su categoría de peso corporal en mujeres es la de 75, 76 kilos, porque ha habido una variación entre unos años y otros. Ujú. Y la de los hombres más o menos igual, la categoría de 77, más o menos. Eh, digamos que, claro, para hacer halterofilia se necesita una buena base. Entonces, para que haya una buena base estructural, muscular, ósea, tiene que tener chicha, ¿no? O Mm. sea, una persona muy delgada, bueno, pues puede ser que esté fuerte, pero no va a tener una consistencia como lo que Una persona con corresponde a mucho más una peso. persona, exacto. Ujú. Entonces, bueno, pues ya como he dicho, hay estudios y de hecho el patrón de un español, de un hombre español o de una mujer española, hay muchos más levantadores de la categoría entre 81 y 89 kilos y mujeres levantadoras de la categoría de 64 a 69 kilos, porque somos muchos más españoles y españolas que estamos eso, entre la altura de mujeres Mm. 1,65, 1,70 y los hombres entre 1,70 y Mm. 1,75. Incluso es difícil, pues es un deporte difícil tener a personas que destaquen en todas las categorías, porque ya te digo, es un deporte que acepta a todo el mundo, a altos, a bajitos, a medianos. Ujú. No es lo mismo que practicar el baloncesto, que el baloncesto sí o sí, un base como Sí. poco tiene que medir un 80 o un 85. Y claro, tú cuando ves los partidos del baloncesto, ves a un base al lado de los que miden 2 metros, pero luego a lo mejor lo conoces en la vida real y dices, pero qué pino, ¿no? Total. Pues en la halterofilia todo el mundo tiene cabida, hombres y mujeres de cualquier estatura, pero sí que es verdad que depende de la estatura que midas, es conveniente entrar en un peso o en otro. Las categorías. Exacto. Lo que pasa que yo, como empecé tan jovencita, he pasado por diferentes categorías de peso corporal. Yo también, además de tener el contratiempo bueno, pues lo que estábamos hablando, ¿no? El ir en contra de la visión que se tenía sobre ese deporte, de que era un deporte femenino. Además, jugábamos con que por aquel entonces existía el mito, y yo creo que todavía sigue existiendo para los que todavía son poco conocedores de lo que es la halterofilia, de que si practicabas el deporte de pesas no crecías. Aquí no me puedo poner de pie, pero bueno, yo mido 1,70. Si empecé con 10 años, aunque era una niña alta, no medía 1,70. Lo que sí que es posible que sí que gracias a las pesas haya cambiado Composición corporal. Exacto. Quizá para haber seguido jugando al baloncesto me hubiera quedado bajita, ¿no? Y más ahora con los equipos femeninos que tenemos y podemos ver a chicas altas y Ujú. grandes, pero bueno, quién sabe. La cuestión es que apareció mi elemento y la vida me llevó a que la halterofilia fuera el deporte donde destacara. Ujú. Entonces, cuando tú vas a una competición, vale, va por peso y categorías. Y luego, dentro de esa competición, es como que ponen un límite de levantamiento, de decir, pues se empieza levantando 110 kilos o no sé. Tú solamente tienes 3 movimientos. O sea, la halterofilia consiste en el movimiento de arrancada, se llama arrancada, para los latinos dicen, como dicen snatch, bueno, ahora se lleva más eso del snatch, arranque, dicen en Latinoamérica,
En España siempre ha sido arrancada y 2 tiempos. En Latinoamérica, arranque y envión. Y ahora, con esto del CrossFit, lo llaman Snatch y Clean and Jerk. Snatch y Clean and Jerk es como se le llama en inglés, ¿vale? La arrancada consiste en un levantamiento desde el suelo hasta arriba en un solo tirón. Normalmente en la arrancada, normalmente no, siempre en la arrancada se levanta menos que en el 2 tiempos. ¿Por qué? Porque el 2 tiempos tienes un tiempo de descanso. El 2 tiempos se levanta desde el suelo hasta los hombros y desde los hombros hasta arriba. Levantan, hacen sentadilla y tiran arriba. Vale, llamémoslo sentadilla, sí, Bueno, sentadilla por delante. Por delante, que sí, tienes sí, que sí. pasar los codos, tienes que tener buena flexibilidad y Vale. poder pasar los codos, tienes que tener flexibilidad en las muñecas, porque la barra no se puede quedar en las puntas de los dedos, tiene que quedar en la palma. ¿Eso penaliza? Y eso no es que penalice, es que no se puede levantar cuando uno tiene el peso en las yemas de los dedos. Como he dicho, pues siempre para poder levantar el peso tiene que tener una buena base. Entonces, la base de la mano es la palma de la mano. Vale, ya, Con lo claro, una cual, vez arriba. Una vez arriba. una vez arriba, exacto. A ver, la sentadilla son ejercicios complementarios que se utilizan para fortalecer las piernas, los glúteos, sobre todo para hacer mejor la arrancada y mejor el 2 tiempos. La pierna es algo que forma parte diario del entrenamiento de la halterofilia. Entonces, se hace sentadilla por detrás, pero completa. Estamos hablando de sentadilla completa. Completa es que el gemelo toque El con el... isquiotibial. Exacto. Porque luego hay otras maneras de trabajar la fuerza en las piernas para otros deportes que no es necesario hacer la sentadilla completa. Se hace media sentadilla, ¿vale? Entonces hay sentadilla por detrás y sentadilla por delante. La sentadilla por delante es para mejorar la fuerza cuando tú haces la cargada, que es como se llama la primera parte del 2 tiempos, ¿vale? Que es cuando pasas los codos, y para coger más potencia cuando tú haces el empuje del yer. En España se ha llamado siempre yer y en Latinoamérica se ha llamado envión, ¿vale? Ahí luego hay excepciones, hay ejercicios complementarios que se entrenan dentro de los entrenamientos de la halterofilia, pero hay campeones olímpicos que en vez del movimiento del yer, que consiste en lo que se podría comparar con el movimiento de una tijera, que es adelantar De una un pie, zancada. exacto, y retrasar el otro, existe el push-yer. Por ejemplo, tenemos a Pirros Dimas, que fue 3 veces campeón olímpico y una vez medalla de bronce en Atenas 2004, que siempre ha hecho push-yer, siempre. ¿Qué es la Estamos hablando diferencia? nada menos. El push-yer es las 2 piernas en paralelo y abrir las piernas. Vale, Y ya y está. en la misma modalidad de dos tiempos, Sí, puedes tanto, tú decides si poner pie detrás sí, o poner. Ah, vale. sí. Tú puedes decidir si quieres hacer Vale. el push-yer o puedes hacer el yer. Hubo otro campeón, Kaki Kakiasvilis, también de los dos griegos, que competían por Grecia, que también hacía push-yer y también fue 3 veces campeón olímpico. Así que aunque todo el mundo, la mayoría de los alteras hacen yer, sería para que nos planteáramos si realmente el push-yer es mejor que el yer. Curioso. Pero bueno, Y luego hay otra modalidad de levantamiento. no, lo que pasa que vamos a ver, tú cuando compites en un campeonato nacional y en un campeonato internacional, puedes ganar 3 medallas. Quien más levanta en arrancada gana una medalla, quien más levanta en 2 tiempos gana una medalla, y luego la suma de lo que tú levantas en la arrancada más lo que levantas en 2 tiempos es lo que se llama el total olímpico. ¿Por qué lo llaman total olímpico? Pues en una olimpiada única y exclusivamente se puede ganar una medalla. ¿Es justo? Para mí no, porque podemos ver deportes como el atletismo, como la natación, en la que tú te puedes clasificar, o en la gimnasia artística, te puedes clasificar en varios aparatos, en varias modalidades. 100 metros o 400 o. Exacto, y puedes ganar 1, 2, 3 medallas. Nosotros estamos acostumbrados a ir a los campeonatos nacionales e internacionales y tener la opción de ganar hasta 3 medallas. Y sin embargo, en la Olimpiada solo tienes la opción de una.
Luego también hay incongruencias como que el año siguiente de los Juegos Olímpicos siempre hay Juegos del Mediterráneo, que es como unas mini olimpiadas, pero donde solo participan los países que tienen el mar Ah, Mediterráneo. Y curiosamente, en esa competición, lo que tienes la opción es de ganar 2 medallas. sí que... O sea, en la arrancada y en el 2 tiempos. Y sin embargo, no hay medalla en el total olímpico. ¿Por qué lo hacen así? Son normas que hay de las Mm, diferentes competiciones y ya está. mm. Para mí es una pena que en los Juegos Olímpicos no tengas la opción de poder ganar más de una medalla. Ya te digo, sobre todo comparándolo con que en otros deportes habitualmente y dentro de sus competiciones sí que pueden. Tienen más opciones. Sí. Y luego funciona como, por ejemplo, la gente que va al campeonato de 100 metros tiene que tener un mínimo de tiempo para poder competir. En la halterofilia es lo mismo, tienes que levantar un mínimo para poder ir a la Vale, competición. es que nos hemos quedado en qué consistía una competición. Y una competición de halterofilia en concreto consiste en 3 movimientos en arrancada y en 3 en 2 tiempos. No puedes hacer más. Es decir, si tú el tercer movimiento lo fallas, no tienes un cuarto. Si tú fallas el primero, sí que tienes un segundo o un tercero. Pero solo tienes 3. Los hagas bien o los hagas mal, tienes 3 movimientos y ya está. No es como, por ejemplo, el salto de altura. ¿Sabes cómo funciona, no? O sea, Mm, tú saltas una altura, para quien no lo conozca, mm. saltas una altura y cuando vas a pasar a la siguiente tienes 3 intentos para saltar y superar esa Más. barrera, ¿vale? No van sumando 3, nosotros tenemos 3 y punto. Entonces, normalmente las competiciones de halterofilia consisten en que el primer movimiento tú no te la juegas toda a una carta. Quiero decir, eh, por ejemplo, tú normalmente en una competición tienes, por decir unos pesos, ¿no? 100 en arrancada y 120 en 2 tiempos. Si mi máximo, además entrenando, han sido 100 kilos, para asegurarte una plaza y un movimiento, Mm. lo normal es levantar con menos, ¿vale? Si tú estás preparado para superarte, lo normal es que en el segundo o vayas ya a superarte y hacer la marca en la que tú has estado entrenando para Mm. superarte, o al menos que la iguales. Pero ojo, que lo de superarse tampoco es tan fácil, ¿eh? Vale, pero tú para acceder a la competición Sí. tendrás que tener como una marca mínima, ¿no? O yo puedo ir mañana y presentarme a una... A un campeonato de España no, exacto. Hay que Vale. tener una marca mínima, además, dependiendo de qué competición sea, consiste no solo en la marca del total olímpico, sino en los puntos que tú haces. Por ejemplo, un campeonato de la Comunidad Valenciana, de hecho, tenemos la experiencia del próximo que va a haber, que es un campeonato de la Comunidad Valenciana absoluto. Absoluto, ¿qué quiere decir? Que compiten todas las edades. En vez de ser por el total olímpico, de la suma de la arrancada y el 2 tiempos, es por puntos. Porque dependiendo del total olímpico que tú tengas, tienes unos puntos. O de la tabla Sinclair o de los puntos élite. Ujú. Y en este caso, lo que se tiene en cuenta son los puntos élite. Entonces, en los chicos son 60 puntos y en las chicas son 55. Pero, ¿qué pasa? Que puede ser que haya las categorías reinas, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Pues igual hay 10 chicas que tienen esa marca mínima de 55 puntos y además están todas muy empatadas. Quiero decir que es posible que una haga 57 y el resto hagan 56, 55. Solamente pueden ir 2 de cada categoría al campeonato nacional. Mm. ¿Vale? Eso estamos hablando de Comunidad Valenciana para un campeonato nacional. Pero después para un campeonato internacional pasa exactamente lo mismo, que de un equipo nacional solamente pueden ir 7 de cada país, dependiendo de las categorías que tenga Mm. la halterofilia en ese momento. Y este año es el año más difícil en el que en lo que se considera la clasificación para unos Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque nos han recortado número de plazas,
solamente hay 50 para hombres y 50 para mujeres, que tengo que decir también que no solo en la halterofilia, sino en el resto de deportes olímpicos va a ser la primera Olimpiada que va a haber paridad, tanto en hombres como mujeres. A pesar de que todas las categorías sí que pueden participar en un mundial, luego en la Olimpiada solo pueden participar 5 categorías de mujeres y 5 de hombres. O sea que mira si es difícil empezando a nivel territorial, siguiendo por lo nacional y terminando por lo internacional. Pero bueno, creo que lo mejor es estar un poco metido en el mundillo para que se pueda comprender, porque hay veces que incluso los que estamos dentro nos hacemos un poco de lío. Cuesta Sí. comprender. Y de normal tiran por la gente como las categorías más reina hacia abajo. ¿Cuál sería la categoría reina? ¿Qué peso sería o altura? Pues digamos que en comparativa a lo que levanta una persona súper, la categoría súper son los súper pesados, ¿no? Los que son más de 108 kilos, pero pesan 130, 140 kilos, que son los que también han convertido ese mito de que la halterofilia solo lo hacen, lo practican altos y gordos Ujú, o enanos, ya no llamamos bajitos, ¿no? Decimos enanos ujú. y fuertes. Por eso repito que la halterofilia tiene cabida todas las alturas, porque o sea, existen diferentes categorías de peso corporal. La categoría reina, como te he comentado, pues, en España el hombre estándar y la mujer estándar es eso, entre 1,65 y 1,70 las mujeres y los hombres entre 1,70 y, venga, vamos a poner 1,80, ¿no? Yo creo que cada vez son más altos los chicos y más altas las chicas. Sí. Porque las generaciones de ahora es curioso ver pues, los adolescentes o pandillas de niños 20, 21 años, chicas que pocas ves con 1,55 o 1,60, que hace 30 años igual era más o menos los Mm. chicos medían entre 1,70 y 1,75. Aún así, en las competiciones de halterofilia en España, estamos hablando en España, ¿eh? Porque a nivel mundial puedes ver, sobre todo a nivel europeo, lo que no hay son muchos hombres grandes ni muchas mujeres grandes. Hay más bien de pesos bajitos, igual que en Asia. Asia, sí que es verdad que el tamaño de la gente, la media sí que suele ser bajita, pero siempre están dando guerra, ¿no? El tema de levantar pesos, o lo poco que conozco, sí que veo que siempre los chinos es como que siempre están ahí y claro, me dices que sí que tiene mucha influencia el tema de la altura y luego ves los chinos de la media de altura no suele ser mucho y sí que siempre están ahí, los ves lo poco que he podido investigar, los he visto en podium o los he visto que son los primeros rivales de los españoles. Pues mira, para la desgracia de los chinos, eso de que tiras una piedra y salen 100 chinos, en la Olimpiada donde yo participé, que fue en Sydney 2000, que fue la primera vez que las mujeres competíamos dentro del deporte de la halterofilia, tuvieron que repartir las plazas entre los hombres y las mujeres. Y entonces solamente podían competir 4 mujeres. A ver, la clasificación, te estoy hablando del año 2000, ¿vale? Estamos en el 2024. Ha evolucionado la manera de clasificarse, no sé si llamarlo evolucionado o decir que, bueno, han intentado hacer una clasificación de varias formas para saber si era justo o no por el tema de la paridad o te voy a contar este caso en concreto de Sydney 2000 en el que la clasificación era por equipos. Un deporte como el mío, que gana el que más levanta y que aparentemente eh, es un deporte totalmente individual, ¿vale? La clasificación era por equipos. El equipo, para conseguir las plazas olímpicas, tenía que puntuar el equipo completo, pero solamente en el ranking el equipo que quedara entre los 6 primeros conseguían 4 plazas. Con lo cual, en aquel entonces eran 7 categorías de peso corporal. Vamos al tema de las chinas. Te hablo la categoría femenina, que era la categoría que yo dominaba, ¿vale? 7 chinas
que todas quedaban campeonas del mundo. Y de esas 7, 3 se tuvieron que quedar en casa y no pudieron participar en los Juegos Olímpicos, porque solamente podían competir 4 a pesar de ser las 7 campeonas del mundo. ¿Y quién Entonces, elige eso? ¿Por qué se hace así? pues eso, hay un director técnico y hay un seleccionador nacional que es el que dice quién va. En el caso de China lo tuvieron muy difícil. En nuestro caso, en España, no fue tan difícil, porque nosotras, tengo que decir también que desafortunadamente, cuando en el año 97 el Comité Olímpico Internacional decide que las mujeres en el deporte de la halterofilia estén dentro de las Olimpiadas, de repente aparecieron mujeres de debajo de las piedras, porque había mujeres practicando halterofilia, sí, lo que pasa que no habían recursos para que estas mujeres compitieran a nivel internacional. Y cuando empezaron a participar a partir del año 97, pues esos 3 años en los mundiales, bueno, pues claro, había mucho mayor número de mujeres participando en esos campeonatos internacionales. Con lo cual, sobre todo el año 99, que fue el año anterior, que era donde se puntuaba para competir en los Juegos Olímpicos de Sydney, pues yo recuerdo que prácticamente en todos los campeonatos donde íbamos quedábamos el equipo femenino, quedábamos entre los 8 primeros del mundo y si mal no recuerdo, quedamos las número 13. Eso es las Olimpiadas. No, en los mundiales del año anterior que se celebraron en Grecia, en Vale. el año Para 1999, clasificarte para ir para a los la Juegos Olimpiada. Olímpicos. ¿Qué pasó? Que los equipos que quedaron entre los 6 primeros del mundo, esos 6 primeros Equipos. equipos tenían 4 plazas. Después, desde el número 7 hasta el número 12, tenían 3. Y luego, el 13, 14 y 15 tenían 2. Y España nos quedamos con 2 plazas olímpicas. Así que 2 plazas olímpicas, eso fue en noviembre del año 1999 y los Juegos Olímpicos de Sydney se celebraban en el mes de septiembre. El seleccionador nacional también lo tuvo difícil, porque nosotras entrenábamos todas como equipo con un mismo fin, poder clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Pero 2 plazas tuvimos que pegarnos entre nosotras, entrenar concienzudamente y a ver quién ganaba a quién para poder participar en esos Juegos Olímpicos. Así que te aseguro que fueron unos meses muy duros, muy duros. Y bueno, yo ahora mismo ya recuerdo toda esa etapa con cariño, porque todo suma, todo te da una experiencia, un bagaje. Pero bueno, si te digo que me tuve que operar de las 2 rodillas 6 meses antes, ¿te Antes lo de creerías? los Juegos Olímpicos. Antes de los Juegos Olímpicos, que 4 meses antes yo pensaba que no llegaba. ¿Quién fue el abanderado? Claro, Lorena. ¿Qué Pues vas a era decir? Lorenzo. Eso no fue, ¿no? El Fue príncipe claro, fue el abanderado. Claro, como Lorenzo. ¿Y qué pasó? Que fue el príncipe. Bueno, el príncipe no, fue el rey y la reina, que ahora son rey y reina. Sí, sí. Entonces, pues flipa, juntarse ahí tots els olímpics una altra vegada en el rey, bueno, ahora estaba la reina. Vale, ¿ahí ya sabías que había sido seleccionada para ir a los Juegos Olímpicos? No, todavía no. Fue una decisión muy dura por parte del seleccionador, porque además nos tuvo a 3 levantadoras prácticamente hasta el último momento. No recuerdo muy bien si fue un mes antes o 2 meses antes, entrenando juntas para saber quién iba a participar en los Juegos Olímpicos. Tengo que decir que esa lesión de la que me tuvieron que operar 6 meses antes era una lesión crónica que yo tenía. Y como he contado antes, en el mes de noviembre competimos en el Mundial con esa clasificación olímpica que dependía del equipo para tener esas plazas olímpicas. Y el año siguiente comenzamos, en el mes de febrero, nuestro primer campeonato internacional, que era el campeonato de lo que ahora se llama la Unión Europea. Y ese campeonato me salió muy bien. Conseguí 3 medallas de oro, una arrancada, otra en 2 tiempos, otra en el total. Yo era la que mayor número de puntuación tenía por aquel entonces en el equipo nacional. Y
La mala suerte fue bueno, que hice de conejillo de indias con un tratamiento en una de mis rodillas, porque quizá el desconocimiento de aquella época, de no saber cómo influían los entrenamientos de fuerza en, en el comienzo, en edades tan tempranas, porque yo es que tenía 12 años y ya levantaba 65 kilos en arrancada y 80 en dos tiempos. Entonces yo era una chica fuerte, pero claro, parecía que no me pesaban los kilos, con lo Que cual, pesarías la mitad, ¿no? de lo que claro, levantabas. yo empecé pesando 39 kilos. Lo que no recuerdo era lo que medía, pero evidentemente no medía 1,70 como Ujú, mido ahora. ujú, Pues no sé, quizá una niña de 12 años pues igual medía ya 1,60 o algo así. ujú, Y entonces, claro, se fueron creando microtraumas en las rodillas que no se curaban bien y la verdad que yo el umbral del dolor lo tengo bastante alto, ujú. entonces me acostumbré a entrenar con dolor. Vale, eso Era estamos hablando de... Tenías 22, 23 años. cuando competí en los Juegos Olímpicos tenía 23. Pero bueno, el tema es que yo llevaba ya años entrenando con dolor en las rodillas. De hecho, mi primera operación de las dos rodillas fue con 18 años. Y llegan los Juegos Olímpicos, tenemos esas dos plazas. En el mes de febrero yo compito en el Campeonato de la Unión Europea. Gano mis 3 medallas de oro, prácticamente hago mi 100% de mis mejores marcas Ujú, personales. Y en el mes de marzo hago de conejillo de indias con un tratamiento que a día de hoy es un tratamiento que lo utiliza cualquier deportista, incluso de deportistas amateur, las ondas de choque. ujú. Y bueno, pues se me fastidió uno de los tendones. Tanto que o me operaba o me olvidaba de los Juegos Olímpicos. Así que todo a una. Tiramos un órdago porque no solo me operé de una rodilla, sino que me operé de las dos y de las dos a la vez. De los dos tendones rotulianos, además fue un 31 de marzo del año 2000. Entré en el quirófano y yo competí el 16 de septiembre del año 2000. Así que pues una Mm. recuperación. ¿Cómo fue esa recuperación tan? Porque, claro, te lesionas a 6 meses de ir a los Juegos Olímpicos, ¿cuánto tiempo necesitaste? Y luego psicológicamente también, ¿cómo te afectó? Porque llevas muchos años trabajando para ese sueño, ¿no? De ir a los Juegos Olímpicos. Cuéntanos un poquito, pues mentalmente también, cómo lo pasaste. Pues lo acabas de decir muy, o sea, has dicho la palabra clave, ¿no? Es el sueño. La Olimpiada es el sueño de cualquier deportista de un deporte amateur como es el mío. ¿Dónde queremos llegar los deportistas? Y más yo que era pues un deporte donde no había cabida para las mujeres y llega el año 2000, el año de Sydney y dices, es que puedo participar en unos Juegos Olímpicos. Porque yo en el año 96 vi a mi hermano competir. Mi hermano Lorenzo compitió en Atlanta 96 y yo lo veía desde sentada en el sofá, pero Ujú. sabía que yo no iba a poder cumplir ese sueño. Y sin embargo, cuando ya dicen que la halterofilia femenina va a competir, era el sueño. Claro, porque las primeras Olimpiadas que compiten mujeres es la del 2000, la de Sí, Sydney, la de Sydney Sydney 2000, 2000. sí. Vale, es donde te invita, bueno, donde te seleccionan. ¿Y Donde cuántas mujeres conseguimos, participan no, de no, España? donde conseguimos a través de esa clasificación de puntuación con el equipo, que éramos 7 mujeres, Ujú. conseguimos 2 plazas. Vale. Solamente habían 2 plazas para las mujeres españolas. Era la Dos. primera vez que dos españolas competían en Juegos Olímpicos y tú eras una Exacto, de ellas. exacto. Qué guay. Pues como te decía, mi compañera, Josefa Pérez, que es una compañera, bueno, actualmente vive en Almería, ya tiene su trabajo, pero es entrenadora de halterofilia, éramos las que siempre quedábamos mejor a nivel mundial, en el ranking mundial, ¿vale? Entonces, ya te digo que el tema de seleccionar a una de nosotras era difícil porque también algunas de nosotras estábamos bastante empatadas, pero dependía del seleccionador, es decir, quién iba. Pero claro, si te basabas en el resultado de ese mundial, en ese mundial las que mejor habíamos quedado fuimos Josefa y yo, en ese Ujú. mundial de Grecia del año 99.
Pero claro, llega el año siguiente, como te he dicho, en el mes de febrero, fui a la Unión Europea, conseguí mis mejores marcas y en marzo me tengo que operar de las dos rodillas. Pues sobre todo, la verdad es que me están viniendo pensamientos a la cabeza que hacía años que no entraba dentro de ese baúl de los recuerdos y tenía esta sensación que tengo ahora, ¿no? Y la sensación era que cuando tú quieres alcanzar ese sueño, haces todo lo posible por lograrlo. Y mi cabeza estaba más fuerte que mi cuerpo, pero mi cuerpo consiguió alcanzar esa fortaleza que mi cabeza tenía en ese momento para poder ir. Yo dije, esa plaza olímpica es mía y no me la puede ganar nadie. Con lo cual, entrené duro, no, durísimo, con muchísimo dolor, porque 6 meses para recuperarte y para llegar llegar a ese estado perfecto para una competición, evidentemente no lo obtuve. Pero sí que comparado con las competidoras que habían en aquella época y con los resultados que habían habido en el mundial anterior, sí que llegué a mi estado óptimo y demostré que la que tenía que estar ahí era yo. Bueno, yo creo que también viene de un trabajo de muchos años atrás, ¿no? Es como que lo que dicen, no estudies los últimos 3 días del examen porque ya no va a servirte, sino que todo lo que has venido estudiando durante el año es lo que te ha servido. Yo creo que en ese caso sería así, ¿no? El trabajo que pusiste todos los años anteriores y ya luego pues la fuerza mental seguro que ayudó muchísimo. Y bueno, ¿cómo te enteras que has sido seleccionada? ¿Dónde te pilla en ese momento? No sé si es una llamada o en un campeonato te lo dicen después de competir o... Pues eso sí que no me acuerdo, fíjate. Que yo lo que recuerdo era que en el mes de agosto, bueno, que no lo he contado, eh, yo estuve interna en el Centro de Alto Rendimiento, en la residencia Joaquín Blume de Madrid, y tú lo ves todo con normalidad, le están entrenando con futuros olímpicos, porque tú te relacionas con compañeros, con mujeres y hombres de otros deportes que ya muchos de ellos están clasificados para los Juegos Olímpicos, otros no. Incluso hasta estás familiarizada con el tema de las operaciones. Es que el estar operado, operarte cuando eres deportista de élite, eso es normal, entra dentro de la normalidad. Y, y bueno, claro, lo que es el seleccionador tampoco se lo podía jugar todo para Mónica y ya está. Y yo sí recuerdo que los meses de agosto el centro de alto rendimiento siempre estaba cerrado. Y durante años, todos esos meses de agosto, ese mes era muy importante porque era el preparatorio para los mundiales. Los mundiales siempre se celebraban a finales de noviembre, principio de diciembre. Entonces el mes de agosto era muy importante entrenarlo porque el tipo de entrenamiento, las cargas que se hacían en ese mes de agosto, no era un mes que dices, me cojo un mes de vacaciones y me voy y me tumba la Bartola. No, no, eso en el deporte de élite no existe. El mes de agosto el mes más duro. Y en este caso era el mes más duro porque era el anterior a los Juegos Olímpicos que en ese año fueron en septiembre. Entonces yo recuerdo estar entrenando las tres, pero mira, lo que acabas de decir de la fortaleza mental de la edad sí que tiene que ver. Porque con la que yo me estaba jugando mi plaza, la persona, mujer, a día de hoy amiga mía, que la quiero muchísimo, que es Estefanía Juan, pues quizá lo que le faltó eso, fue veteranía y edad. Porque yo recuerdo estar entrenando y Pepi, que es como se llama mi compañera, Josefa Pérez y yo, no dejar pasar ni un solo levantamiento. Y recuerdo, pues imagínate, un mes de agosto en Madrid, quedarnos con el calor. Éramos relativamente jóvenes. Estefanía creo que tenía 19 años, 18, y Pepi y yo teníamos 23. Quiero decir que éramos las más mayores, Josefa y yo, Pepi y yo, pero pues tampoco éramos mayores. Pero sin embargo, lo que acabas de decir, ¿no? Teníamos la experiencia suficiente como para tener esa fortaleza mental de decir, nosotras somos las que tenemos que participar en Porque en esos Madrid juegos. estáis las tres Las y tres. para ir también a... Las tres solas entrenando. Pero ahí Con... ya son como las tres posibles que van a ser seleccionadas para ir a los juegos. Exacto, Vale, exacto, exacto. vale. Bueno, Pero no te sé decir en qué momento vale, eso te iba a preguntar. dijeron,
No te lo sé, no lo recuerdo. No recuerdo en qué momento dicen vais Josefa y Mónica. No lo sé. Vale, y el momento de tú comunicárselo a tus familiares, ¿lo Tampoco recuerdas lo recuerdo, tampoco? tampoco Solamente recuerdo que estuve 4 meses sin ir al CIRA antes de los Juegos Olímpicos. 4 meses. Fue la temporada más larga de mi vida en la que no he pisado mi pueblo, señor mío, y no he comido una paella de mi madre. Y mis padres no vinieron a Madrid, que ahora es muy fácil coger el AVE y en hora y media estar en Madrid. Madrid. Vale, Pero porque 4 meses antes de los Juegos Olímpicos os metéis allí ya para prepararos y para terminar el entrenamiento, ¿no? no era así. Eso, o sea, el centro de alto rendimiento es el centro de alto rendimiento todo el año. Por aquel entonces ya te digo que sí que cerraban los meses de agosto, ahora ya no cierran, porque antes había temporadas, ahora ya no hay temporadas. En los deportes hay deportes que sí que tienen temporadas, ¿no? Que duran de septiembre a junio. En el caso de la halterofilia, ya te digo, todos los meses de agosto nos teníamos que ir a otro sitio a entrenar porque cerraban el centro de alto rendimiento. Entonces, o sea, fue un verano, un mes de agosto totalmente atípico. Un mes de agosto que sabíamos que teníamos que entrenar, que pasar ese duro calor, porque además las instalaciones deportivas, ahora todo ha mejorado mucho. Ahora Mm. incluso los centros de alto rendimiento, que en aquel entonces también eran la superélite, no teníamos todas las condiciones ni los recursos que se tienen ahora. Vale. Bueno, entonces estás en Madrid, te enteras de que estás seleccionada para irte. Cuéntanos, perdón, ¿cómo es ese momento de irte hacia los Juegos Olímpicos? ¿Cómo te sentías y toda la experiencia esa que viviste? Pues recuerdo que repartieron el material, la equipación deportiva, nos dieron una maleta gigante. Además, la marca no era una marca conocida y lo que era el nombre creaba un poco o sea, daba paso a crear chistes de la marca. Era la marca Fumarel. Madre mía, Fumarel, nos vamos a Fumarel con Fumarel. Y bueno, la verdad es que ese tipo de experiencias ya lo habíamos vivido era como participar Ir a otra en competición. otra competición. La diferencia de competir en unos Juegos Olímpicos a competir en un campeonato del mundo era el poder relacionarte con gente ya no de tu mismo país, sino de otros países y que hacían otros deportes. Porque como he dicho yo, pues viví 10 años en el centro de alto rendimiento con, o sea, no solo levantadores, sino atletas, gimnastas, nadadores, con lo cual yo iba con compañeros míos, con personas, mujeres y hombres, que habitualmente entrenaba y coincidía con ellos, vivíamos juntos, vivíamos en la misma residencia, coincidíamos en el desayuno, en la comida, en la cena, con lo cual, cuando sí que es verdad que a mí cuando entrenaba y en mi carrera deportiva, mucha gente me decía que los deportistas de élite vivimos en una burbuja de cristal. A día de hoy el deporte está mucho más profesionalizado. Hay personas que no necesariamente tienen que irse a un centro de alto rendimiento a, a Prepararse. prepararse porque hay buenos entrenadores, hay buenas instalaciones en ciudades, en pueblos, Ujú. y no necesariamente tienes que entrenar con tus rivales para alcanzar lo máximo y para llegar a ser campeón del mundo, ¿no? Pero por aquel entonces, que sí que hace ya mucho, 24 años, pues era lo que había y yo estaba familiarizada a eso, a vivir y a convivir no solo con deportistas de la halterofilia, sino de los demás deportes. Ujú. Pero claro, cuando llegamos a Sydney, a la Villa Olímpica, lo primero de todo que me llama la atención es que la Villa Olímpica es una ciudad y una ciudad que estaba inacabada, porque no les dio tiempo a los australianos a terminar aquella ciudad. Y el sitio que los de halterofilia ocupamos eran unos barracones, unas casas hechas de metal. Mm. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que el barracón que tenía delante mío es donde estaban los mejores tenistas de aquella época. No sé si conoces a Alex Currecha. Sí. Pues sí, ahí estaba Alex Correcha, estaba Albert Costa,
y de mujeres, por ejemplo, Arantxa Sánchez Vicario, no sé si era su tercera o su cuarta Olimpiada, únicamente vino a la ceremonia de inauguración y vino allí donde estábamos nosotros a recoger a Magui Serna, que fue la otra mujer que compitió de olímpica en tenis. Entonces, claro, era como ahora haberte encontrado con Nadal. Estar, claro, es que en 2000 Nadal todavía no existía. ¿Pero tú Y solías convivir ya en Madrid con esas personas no, o claro que tú no, los veías en la televisión claro y de que no, repente estabas con claro, ellos, yo, ¿no? y de hecho, Alex Currecha y bueno, Carles Moya no compitió en Sydney 2000, pero Carles Moya, o sea, Carles Moya y Alex Currecha habían sido hacía poco los números uno del mundo. Entonces, claro, entonces tampoco había las redes sociales, no había esto que estamos haciendo ahora los podcasts. Tú los conocías única y exclusivamente pues de verlos la jugar en televisión. los Grand Slam y en la televisión. Ni siquiera había coincidido nunca con ellos en ningún evento o en algún reconocimiento que nos habían hecho a todos los deportistas juntos. Y bueno, esa es mi anécdota de convivir con españoles, pero españoles que para ti no van a estar nunca a tu alcance y en la Olimpiada lo estuvieron. Luego otra anécdota de la Olimpiada fue que Isabel Fernández, la judoka alicantina que ganó la medalla de oro, ese me emocionó, pues que ganó la medalla de oro y cuando llegó a la Villa Olímpica todos le hicimos un pasillo y le hicimos una ola, porque eso fue todos los españoles, ¿no? Recibir a una deportista que había ganado un oro olímpico. De hecho, a día de hoy es la vicepresidenta del Comité Olímpico Español y he coincidido con ella y bueno, es una mujer súper sencilla. Bueno, pues al final es una persona, una mujer, pero en ese momento no solo ella vivió esa medalla de oro, sino que nos hizo sentir a todos los españoles que estábamos ahí como ganadores, ¿no? Esa medalla de oro. Y luego otra de las anécdotas que tengo de la Olimpiada, pues fue también encontrarme con las hermanas Williams en el comedor de allí, de la Villa Olímpica, donde era un comedor que abría las 24 horas, porque claro, ahí, bueno, encima estábamos en Sydney, que en Sydney son 9 horas más que aquí en España, o sea, cuando yo me levantaba, mi familia se acostaba y era cuando les llamaba por teléfono desde la cabina, que entonces tampoco había teléfonos móviles, pero era el principio de los teléfonos móviles. Y bueno, pues un poco eso, el jet lag, el cambio de horario que al principio costó acostumbrarse y esas tres anécdotas me acuerdo muchísimo. Porque ¿cuánto tiempo pasáis allí desde que sales de aquí todos los Juegos Olímpicos o solo Pues lo que vas a competir? no, pues no, la preparación, como te he dicho, nosotros lo hicimos en España, o sea que no tuvimos la oportunidad de poder ir para preparar el cuerpo con esas franjas horarias diferentes de entrenamiento. Yo recuerdo que estuve 21 días en Sydney y no recuerdo exactamente tampoco cuánto antes y competí y también al poco tiempo me fui. Bueno, y otra cosa que también fue muy, muy especial para mí fue que cuando llegamos nos encontramos con la sorpresa de que los australianos acogían a los familiares de los deportistas olímpicos. Y claro, yo cuando me enteré de eso, lo primero que hice fue llamar a mis hermanos. Oye, mirad a ver si podéis veniros, que aquí tenéis una casa gratis donde os podéis quedar. Y anda que lo pensaron. Sí, Se le sacaron el billete, sí, y vinieron a Australia. Todavía hace poco mi hermana Amparo encontró la pancarta. Y cuéntanos cómo es el día a día Espera, que así me entren ganes de plorar. Que ara sí que me'l vam plorar, Mare meua. Que fa poc que ho va treure Amparo. I jo dic, mare meva, això què és? No sé quant temps portaria això en 20 anys. A mi la mare plorar. Sí, tenim una Que foto. tingués boomerangs guardats. Ara, dona'm un mocador, porfa. Sí, I paper higiénico. M'estàs fent plorant també, M'estàs fent plorant. Fíjate cuántas anécdotas, Qué emoción. Sí, me estás haciendo ahí
revivir muchos momentos. Venga. Bueno, cuéntanos cómo es un día allí. Tú te levantas y es como siempre, pues todos los que hacemos deportes los sueñas, ¿no? Pues me levanto, voy a lavarme los dientes y está Rafa Nadal a mi lado, Sí. o vas a comer y, como has dicho, está Serena Williams por allí. Pues es que, mira, ves, es que volviendo otra vez al tema de las anécdotas, me viene a la cabeza Alex Correcha y Albert Costa. Nosotros cuando vivíamos en la residencia Joaquín Blume de Madrid, la manera de hacer la colada, teníamos un número asignado para ponerlo en nuestras prendas de la ropa. Mi número era el número 56 y en una hoja pues tú ponías 5 camisetas, una chaqueta, 2 camisetas interiores, un pantalón vaquero. Pero claro, tenía el número 56. Entonces estaban las trabajadoras, las que estaban en la lavandería, que al final era como tu familia, ¿no? O sea, las mujeres que estaban en el comedor eran tu familia, las de la lavandería eran tu familia. Y claro, cuando tú llegabas ya tenías toda la ropa arregladita, plegada, planchada, tú solamente tenías que cogerla y ponerla en el armario. Pero claro, llegamos a la Olimpiada y ese servicio no lo teníamos. Así que, ¿qué es lo que teníamos? Una bolsita de red donde teníamos que ir nosotros mismos a esa lavandería, bueno, a esa lavandería, a esas lavadoras, que ahora hoy también, hoy en día hay en España, ¿no? Que antes eso no se veía, y teníamos que hacer la colada. Y claro, la colada, la ropa como, lo blanco con lo de color. Y recuerdo encontrarme con Alex Correcha y con Albert Costa haciendo un montoncito con esa ropa que sabíamos algunos de nosotros. Y de hecho yo no había planchado tampoco en mi vida con 23 años ni... Y claro, por muy Albert Costa y Alex Currecha que eran, lo sentía mucho, pero es que yo no podía ayudarles en Ibais eso. por allí todos Lo sentía en el alma. con la ropa Ellos no se acordarán, pero arreglada. yo sí me acuerdo de eso. Con la bolsita, con la red. Sí, Qué sí. guay, qué guay. Uh-huh. Y bueno, ya compites y ya, Uh-huh. bueno, llega el momento de la despedida y pensando ya cuando te vas, después de que pasa todo, ¿piensas que ese sueño se va a volver a cumplir o ya simplemente descartas que va a volver a pasar? ¿O cómo es después ya de los Juegos Olímpicos tu carrera? ¿Cómo sigue? Pues la competición no fue diferente a una competición normal, de un campeonato internacional más, con las mismas levantadoras con las que yo competía, los mismos jueces, los mismos entrenadores. Sí que es verdad que yo no obtuve mi 100%, porque como he comentado, solo tuve 6 meses para prepararme. Y sí que se queda un sabor así como agridulce, ¿no? He cumplido mi sueño, pero no he obtenido el resultado que ¿Cómo yo quedaste? quería. Que no hemos hablado de cómo quedaste. Pues yo en todos los mundiales que participé antes de los Juegos Olímpicos, siempre había quedado entre las 8 primeras del mundo. De hecho, en los 2 anteriores obtuve una medalla de bronce mundial en el año 97 y una medalla de plata en el año 98. Entonces, cuando hacían reportajes de futuras posibles medallas, a mí me incluían un poco en esa quiniela, ¿no? Ujú. Lo que no sabía la gente era que esas medallas no habían sido en el total olímpico, habían sido en arrancada. Entonces, en el total olímpico yo tenía claro que era muy difícil llegar. Y bueno, tuve una 9ª plaza, pues por Bueno, eso digo que es un sabor agridulce, porque claro, si hubiera levantado mis marcas, hubiera quedado la 5ª. Entonces, hasta que no pasa el tiempo no te das cuenta que da igual quedar 5ª que quedar 9ª, porque lo importante es haber participado en los Juegos Olímpicos. Lo malo hubiera sido haber tenido expectativas de ganar una medalla olímpica y no conseguirla. Yo quedarte para la mí, cuarta. sí, yo para mí eso, porque eso sí que me pasó en campeonatos anteriores, de ir con expectativas de ganar una medalla mundial y quedar cuarta. Entonces, esa medalla de chocolate, porque eso de no llegar a la medalla, pero yo sabía las posibilidades que tenía y sabía que medalla no iba a conseguir, con lo cual, vuelvo a repetir, el quedar un 9º puesto no fue el mejor de mis resultados, pero sobre todo con el paso del tiempo me di cuenta de que era el mejor, Afortunada porque de vivir la experiencia. exacto.
Pero bueno, ahí te empiezas a plantear muchas cosas, porque como en todos los deportes, eh, hay cargos políticos y las federaciones se mueven con cargos políticos. Ese fue un momento, no solamente en la Federación de Halterofilia, todas las federaciones se mueven igual, hay unas elecciones y hubo un cambio. Y bueno, digamos que yo no estaba muy de acuerdo con esos cambios que realizaron desde esos puestos. Ahora desde donde estoy los entiendo más, pero en ese momento no los entiendes. Y no fue una reivindicación, fue un tema de principios, de lealtad, ¿no? A mí me había entrenado una persona, yo había conseguido mis mejores resultados deportivos con esa persona y yo pensaba y creía que le debía esa lealtad y seguir con esa persona. Así que, pues, en contra de las personas que me rodeaban, abandoné la residencia Joaquín Blume de Madrid y me abrieron las puertas en la Federación Andaluza. Me ofrecieron una beca para irme a otro centro de alto rendimiento, donde no era a nivel nacional, era más a nivel regional, pero donde sí que podía entrenar con esa persona a la que yo le debía haber alcanzado mis mejores resultados deportivos, ¿no? Y estuve un año entrenando en Almería, porque además habían muchas ayudas para los deportistas, porque en el año 2005 se iban a hacer los Juegos del Mediterráneo, que son los juegos que te he dicho que son como más que la recompensa, pues para las personas que no se clasifican para una Olimpiada, pues Sí, una segunda opción una ahí. segunda opción, ¿no? Y los Juegos del Mediterráneo se celebraban en Almería 2005, con lo cual Almería estaba ofreciendo muchísimo para los deportistas. Y bueno, pues me fui allí, todavía pues seguí entrenando, volví a competir en otro mundial, ahí logré otra vez alcanzar mis mejores marcas deportivas, logré otra vez quedar entre las 8 primeras del mundo, participé en los Juegos del Mediterráneo que en el año 2001 se hicieron en Túnez, gané la medalla de plata y llegó pues el año 2000 y en el mes de, a ver, no sé si fue en marzo más o menos, no mentira, en el 2001, finales del 2001, el Mundial, me voy a mi casa en Navidades y tenían una sorpresa preparada. Y otra vez me entra el pesar. Y en una comida familiar, bueno, pues yo una de las cosas que coleccionaba en mi época de deportista eran relojes. Y mi hermana me da una caja de un reloj. Y claro, yo qué voy a pensar que es otro reloj más para mi colección. Y cuando abro esa caja, ¿qué es lo que había? Una sorpresa. Que iba a ser tía. Así que pues eso fue, pues si no recuerdo, fue el mes de diciembre del año 2001 y me vuelvo a ir de casa, sigo viviendo en Almería, siguen pasando los meses y después de 2, 3 meses veo no a mi sobrino crecer, sino a esa barriga crecer a través de fotografías. Entonces tampoco había teléfono con videollamadas. Y un mes de marzo me voy a mi casa y en una conversación con mi madre, ya me dice mi madre, pero Mónica, ¿tú qué más quieres en tu vida? Tienes 25, 26 años, has alcanzado lo máximo a lo que se puede llegar siendo deportista, tienes medallas en campeonatos nacionales, en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, has competido en unas Olimpiadas, ¿qué más quieres? Estás en una edad perfecta para volver a estudiar, prepararte lo que quieras. Tienes que apuntarte al paro, porque nosotros no cotizábamos, nosotros teníamos premios. Pero sobre todo, mira a tu hermana. Y yo siempre lo digo que gracias a esa conversación con mi madre y sobre todo el ver crecer a mi sobrino Luca, pues fue lo que me hizo tomar la decisión de volver a Y casa para... y de cambiar de vida. Muy bien. Bueno, yo creo que al final, como tú has dicho, las medallas sí que son importantes o los puestos en los que quedas, pero lo que has vivido, la experiencia que has vivido
te tiene que servir como pues, agradecimiento, ¿no? De que tienes... Yo, en mi caso, que me encantan los deportes, te veo como una diosa de todo lo que has pasado que ojalá lo hubiese vivido yo. Así que, bueno, yo creo que te quedas con eso seguro y siempre has tenido el apoyo de tu familia y creo que es lo más importante que has hecho de pues, hacer lo que te ha gustado siempre, vivir ese sueño y también pues saber parar. A lo mejor si hubiese seguido, hubiese sido pues ir cuesta abajo, yo creo que ya pues alcanzaste casi todos tus sueños o todos, no sé, y decidir pues bueno, pues ya paro, me dedico a otra cosa y yo creo que te tienes que quedar con eso, es una buena decisión y bueno, me cuesta a mí también. Y nada, que yo creo que es una lección de vida de, pues bueno, cuando estás ahí también muchas veces es cuando tienes que parar y mirar que otra parte de tu vida y seguir en otro camino. Así que Sí, bueno, sí. yo creo que buena decisión por ahí. Y bueno, también he visto que ahora, bueno, no te desvinculaste nunca del mundo de la halterofilia, porque siempre has estado pegada al club de tu Claro. pueblo. También he visto que estás de juez en algunos campeonatos y bueno, también el estar atada a este mundo creo que también es muy importante para ti y ahora poder ayudar también a la gente más joven a que se conozca el mundo de la halterofilia y que sigan también un poquito tus pasos. Cuéntanos también un poco el tema de juez. Pues cuando yo llego a Alcira, lo primero que hago es, bueno, lo primero que hago, voy a hablar con mi entrenador de base, el visionario del deporte femenino, Julián Perea, el entrenador de la fábrica de campeones, lo llaman y lo llamaban. Y digo, señor Julio, no voy a pisar el gimnasio para nada. Necesito saber qué quiero hacer con mi vida. No voy a hacer halterofilia. No sé si me quiero retirar, pero, pero no voy a hacer halterofilia. Entonces una amiga mía me dice, ¿por qué no te apuntas conmigo al gimnasio? Y claro, yo la formación que había entonces tampoco era igual que la que había ahora. Ojalá hubiéramos tenido esos ciclos formativos maravillosos que hay ahora relacionados con el deporte, pero yo nunca dejé de estudiar. Y sí que es verdad que hice formación relacionada con el deporte, cursos que organizaban las federaciones españolas, por ejemplo, el título de monitora de aeróbic, el de eh, masajista deportivo, además yo lo hice en Madrid, en la Facultad de Medicina, con disección de cadáveres, o sea que en eso también me considero una afortunada, ¿no? El tema de la formación, que no hay que dejarlo nunca de lado, aún siendo deportista y estando pues eso, viviendo lo mejor como deportista, la formación es muy importante. Y ya te digo que ahora los deportistas tienen mucho, mucho más de lo que teníamos. Pero bueno, esta amiga me dice, ¿por qué no vienes conmigo al gimnasio? ¿Gimnasio? ¿Gimnasio de qué? No, pues eso, para hacer aeróbic, para hacer... Y bueno, pues fui a informarme sobre ese gimnasio donde iba mi amiga, que era una instalación deportiva privada, donde, curiosamente, una de las dueñas era una de mis primeras, pues eso, en aquel entonces se llamarían actividades extraescolares, pero de verano, ¿no? Porque nosotros los veranos los pasábamos en un camping y había una chica que se le daba muy bien lo del tema de hacer gimnasia, porque entonces era gimnasia, y era una chica pues que nos enseñaba bailes y demás, pero como entretenimiento, lo que ahora se llama las escuelas de verano, pero en un camping. Y esta fue la que me dijo, ay, te va a encantar venir aquí. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor empiezo a desconectar. Bueno, con tan mala suerte, esto estamos hablando del mes de mayo del 2002. Si alguien conoce los antecedentes de Alcira, a la semana siguiente de repente cae un agua torrencial, que además este centro deportivo está ubicado en una zona inundable de Alcira y se inunda esa zona, así que impidió que yo empezara bueno, esa parte de conocer otros deportes en este centro deportivo, ¿no? Porque bueno, luego entre que se limpió la zona y tal, pues ya llegó el verano y dije, bueno, pues voy a empezar a hacer otra cosa. Y empecé a correr. Dicen que correr es de cobardes, pero pues mira, a mí me abrió
pues otra visión de lo que era el deporte al aire libre. Porque claro, yo siempre había estado en un gimnasio, desde los 10 años en un gimnasio, yo no sabía lo que era, pues eso, correr al aire libre, asfalto, césped, frío, calor, pasar por los campos de naranjos, oler el azahar. Y para mí fue descubrir pues deportes nuevos, aspiraciones nuevas, objetivos nuevos, empezar a correr las carreras a pie, conocer los pueblos desde esa posición, ¿no? Corriendo y tampoco sin el objetivo de voy a ganar, voy a ganar, voy a entrenar. No, no, de pasártelo bien, de hacer deporte para pasártelo bien. Y bueno, pues como las casualidades es posible que o sea, pasan si uno las busca o no las buscan, o pues ese mismo invierno me puse o sea, me apunté en el paro, como me dijo mi madre, y me puse a sacarme la titulación de animador sociocultural. Bueno, algo que me va mucho, ¿no? Trabajar con niños, conocer un montón de actividades para, pues eso, para como pasatiempos, entretenimiento. Y mi madre y mi hermana tienen una peluquería, se pusieron en contacto con ellas para buscarme a mí, para ponerme a trabajar en ese centro deportivo privado donde yo había ido para informarme e ir a practicar deporte. Y en vez de ser yo la que fui a practicar, me hicieron una entrevista de trabajo, pero que en realidad ya me dijeron que estaba dentro porque el objetivo era que por aquel entonces las mujeres no entraban en la sala de pesas. Y dijeron, pues qué mejor que haya una referente como tú, que ha conseguido unos títulos deportivos a través de un deporte que se supone que solo practicaban hombres, y que tú enseñes a estas mujeres y que les muestres el camino a través de las pesas. Por aquel entonces no se trabajaba con el peso libre, con las máquinas. También fue algo, pues eso, que tuve que aprender, tuve que, pues bueno, curiosidades, Descubrir nuevo para seguir, ti. exacto. Y bueno, descubrí que también me gustaba el mundo de la docencia, aunque eran personas que voluntariamente hacían deporte. No es lo mismo ser docente con niños en un colegio que personas que quieren Que hacerlo. vayan, se apunten. Y era muy gratificante pues ver a personas que nunca habían hecho deporte y que tú conseguías que su cuerpo pues se moldeara y que se engancharan a hacer deporte, ¿no? No solo eso, sino que coincidía con gente que preparaban pruebas físicas para oposiciones, bomberos, policías locales, policías nacionales, y muchas de estas personas me decían que no entendían qué hacía yo ahí, siendo una monitora de pesas, y me animaban a que me preparara la oposición. Mi hermano, que como he hablado, pues él es un referente, o sea, era el referente que yo tenía, que compitió en Atlanta 96, se retiró también antes que yo y opositó antes que yo a policía local. Él me decía, Mónica, tienes que ser policía, pero tienes que ser policía de verdad. Bueno, esto no es para ofender a nadie, ¿no? Pero bueno, mi hermano era la manera que tenía de transmitirme que pensaba que yo podía llegar a alcanzar otro objetivo que quizá él no atrevió a dar. Y bueno, pues la vida me llevó a eso, a estudiar una oposición, a seguir formándome, a seguir teniendo un objetivo, además una posición en la que se podía compaginar perfectamente el deporte con el estudio, y que uno de los objetivos era también pasar unas pruebas físicas, con lo cual eh, siempre he tenido que estar esforzándome y competir. Y eso es por la parte de la formación y de encarrilar tu vida laboral. Estuve 5 años trabajando en este centro deportivo, que a mí también me aportó muchas vivencias, me hizo conocer a muchísimas personas, eh, me hizo saber o definirme, ¿no? Pues eso, realmente por la deportista que soy, y también me motivaban a practicar otros deportes. O sea, esa fue una parte muy, muy bonita porque gracias a conocer a tantas personas pude practicar otros deportes sin la necesidad de eso, de llegar siempre a ser el mejor o la mejor.
Pero para seguir vinculada con el deporte de la halterofilia, pues otra vez volvemos a que no habían jueces mujeres. Y mi entrenador, una vez más, me animó a ser juez. Madre mía, yo juez, no, no, no. Yo estar detrás de la tarima, eso de dar válido nulo, que va, que va. Además, la visión que tenemos de los jueces es eso, ¿no? Los jueces, los árbitros, fuera el árbitro, No aciertan nunca. no aciertan nunca. Y bueno, pues una vez más hice caso a mi entrenador y bueno, pues 22 años llevo ejerciendo de El juez. juez. Eh, otra figura más dentro del deporte que aprendes a amar con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque las primeras competiciones son siempre delante de deportistas como lo que yo empecé, delante de niños, delante de jóvenes que empiezan a levantar pesas y no pueden levantarlo a la perfección como lo que se le exige a un campeón del mundo. Entonces también aprendes dónde está esa línea del bien y del mal o de cumplir la norma o no, ¿no? De levantar la mano y decir, bueno, esto es un movimiento quizá nulo porque aunque en la halterofilia gana el que más levanta, también hay una normativa y no solo el levanta, o sea, es un movimiento válido por levantar los kilos. Se tiene que levantar de una manera limpia para poder ser un movimiento limpio y válido. Con lo cual, pues en todos estos años he aprendido a estar detrás de la tarima. Y no solo a estar detrás de la tarima, sino a disfrutar estando detrás de la tarima. Y como en todas las cosas, pues aquí he competido también contra mí misma y he querido ascender. Entonces, casi he tardado, bueno, tardé 17 años de mi vida en ascender a primera categoría, porque como en todas las cosas, aunque tú hayas sido deportista de élite, no puedes directamente ser ya de primera. Tienes que pasar por todas las fases. Luego tienen que pasar 3 años y tienes que tener un número de competiciones para poder presentarte a El nivel siguiente. nacional. Exacto. Y mi primer campeonato internacional como árbitro lo hice en el año 2011. Fui a un campeonato de Europa que se hizo en Polonia, en Ciechanów, y fue donde decidí, bueno, más que donde decidí, fue donde conocí a jueces que me habían arbitrado a mí y que se acordaban de la Mónica Carrió que levantaba pesas. Y recuerdo pues una cena con todos estos jueces y recuerdo estar con un juez bastante mayor, que a día de hoy ya no arbitra, y decirme, este año voy a cumplir mi sueño. Y claro, este año, ¿cuál es tu sueño? Y me dijo, ser juez en unos Juegos Olímpicos. Y yo dije, ¿ser juez en unos Juegos Olímpicos? Eso fue en el año 2011. En el 2012 iban a ser los Juegos Olímpicos de Londres. Y dije, ser otra vez olímpica, pero detrás de la tarima, sin necesidad de hacer un esfuerzo físico, pero sí estando ahí, ayudando a los deportistas desde mi posición. Y desde ahí he estado peleando y haciendo todo lo posible por estar ahí. Y bueno, pues a día de hoy, 2024, estoy preseleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de París y espero dentro de poco poder decir que se ha cumplido otro de mis sueños. No dudo que será así. Y bueno, espero que se quede en el mensaje de que las cosas no se consiguen de hoy para mañana. Desde los 12 años que empezaste hasta llegar a los primeros Juegos Olímpicos, de juez igual, desde unos 12, ¿no? 20, 20, 20, 20 21 años 22 años para conseguirlo. Espero que la gente lo vea así, de que pues, al final si uno es constante y sueña, lo puede conseguir. Y bueno, para finalizar me gustaría preguntarte, imagínate que llegas a un parque y ves a la Mónica de 12 años cuando empezó con todo esto, te puedes sentar a su lado. ¿Qué crees que le diría esa niña a la Mónica Carrión de ahora? Pues por suerte tengo la oportunidad de que en mi trabajo tengo la oportunidad de contar mi historia personal y de trabajar la prevención con los niños. En eso consiste mi trabajo. Además, fomento el deporte desde mi posición, desde la institución que represento
y de si algo estoy segura es de que gracias al deporte evitas hacer otras cosas, encontrarte o darte de narices con muchos peligros que te puedes encontrar en la vida. Y el deporte te ayuda a subir tu autoestima, te ayuda a ser mejor persona, pero sobre todo te ayuda a ser más fuerte. No solo físicamente, porque mi deporte ha sido un trabajo físico total, levantar pesas es un trabajo físico, sino mental. Y si algo tengo que destacar es que a lo que me ha ayudado es a mi fortaleza mental con mi constancia. Sé que si quieres algo en tu vida, lo que hay que ser es constante. No es necesario cuando tú vas a estudiar una carrera sacar un 10 en todo. Lo importante es lo que tú has dicho, estudiar todos los días, aprender, tener conocimientos y con tu constancia, con esfuerzo y con sacrificio conseguirás, independientemente de que seas hombre o mujer, lo que te propongas en la vida. Eso sería lo que le diría a Mónica. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Seguro que va a gustar muchísimo esta entrevista y bueno, que nos dejen en comentarios cualquier pregunta que tengan y podemos hacer ahí unos pequeños vídeos para responder. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Oh. Mamá de Floral.